capítulo 3, del verso 13 al 17. Bueno, lo tenemos acá en la Santa Biblia, lo tenemos también en la Santa Pantalla y lo tenemos también en la Santa Aplicación Biblia en el celular. Gloria al Señor Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y así hasta el 17. Vamos a dar lectura antifonalmente a este pasaje de la palabra. Verso 13. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, la perfección. Pero una cosa hago, acción, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Sigan con el 14. Así que todos los que somos perfectos, oiga, esto sí está muy hermoso, esta palabra, perfectos. Amén. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa o algo extraño sentís, esto también os lo revelará Dios. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según, oiga, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a presentarnos al Señor con unas palabras de oración para que la gloria sea para Dios, para que la unción sea para el predicador y para que la bendición de la palabra sea para la iglesia. ¿Quién comienza, por favor, la oración? Padre nuestro, Dios Todopoderoso, en tus manos estoy encomendando esta reflexión de la palabra que nos ayudará para ubicarnos, para conectarnos con lo que tenemos que hacer y vivir en el presente, preparándonos para el futuro, en tu santo y bendito nombre. Ay, sí, gracias. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Todo principio de año trae una nueva esperanza. Las empresas hacen lo que se conoce como una evaluación de los resultados de la administración de esa empresa y en esa evaluación de analizar qué se hizo, qué se dejó de hacer, qué hay que seguir implementando y qué hay que corregir. Así también cada persona que es responsable delante de Dios y que no vive una vida cristiana al azar, improvisada, sino por el contrario, planeada. El Señor siempre tiene para nosotros un plan de vuelo. A ese plan de vuelo se le conoce como el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Nosotros, sin excepción alguna, fuimos llamados por Dios con propósito. Dios nunca nos llamó simplemente ahí para que nos sumáramos como
número más dentro de una masa llamada iglesia, llamado pueblo del Señor, sino que Él nos trata a nosotros de una forma más familiar, más íntima. Por eso nosotros somos considerados la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces Él nunca nos ha llamado para que nosotros sigamos una vida volátil, una vida improvisada, sino que el Señor nos está llamando y cada día nos da unas nuevas propuestas para que nosotros podamos voluntariamente aceptar esas propuestas que Él nos ofrece para que el propósito de Dios sea realizado en nuestras vidas. Entonces, voy a tratar aquí 3 cosas que según el texto leído me parecen a mí indispensables. La primera cosa es que el Señor a través de su palabra nos quiere enseñar a no seguir viviendo del pasado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No sigas viviendo del pasado. El pasado ya pasó. Ya no se puede meter nadie en el túnel del tiempo y devolverse al pasado. Y a veces el pasado no deja huellas, deja cicatrices. Entonces es mejor olvidar el pasado y no vivir del pasado. ¿Estamos? Segunda cosa que esta meditación de la palabra de esta mañana nos quiere decir el Señor es cómo enfrentar con realismo el presente. El presente es nuestra mayor riqueza, porque uno en el presente puede disponer voluntariamente qué hacer con la vida. Así que hay una invitación de parte de Dios, vive el presente. Nosotros nos movemos en una realidad diferente a la realidad del mundo entero. Nosotros vivimos ahora en Cristo en una realidad de lo eterno. Y tercero, que nosotros planeemos con anticipación cómo viviremos el futuro. Gloria al Señor. Planear exige esfuerzo. Exige hacer un paréntesis en la vida y sentarse de una manera muy tranquila, pero realista, y examinarse a sí mismo. Si yo realmente estoy viviendo en esa realidad de lo eterno, o si por el contrario yo simplemente estoy improvisando. Ahora bien, volviendo al primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Olvidarnos del pasado. Hay una canción por ahí que se escuchaba hace un tiempo. Las cosas del ayer ya no me importan nada. ¿Por qué? Porque las cosas del ayer ya son simplemente historia, recuerdo. ¿Sí? Las cosas del ayer ya no tienen valor. No vivas de lo que eras. Yo era.
yo oraba, yo ayunaba, yo predicaba, yo cantaba. No, ya eso pasó. Lo más importante es lo que tú y yo somos hoy, en el presente. Eso es lo que verdaderamente vale, lo que cuenta delante de nosotros mismos, delante de las personas que están en nuestro entorno, pero sobre todo eso es lo que cuenta delante de los ojos de Dios. Lo que yo soy hoy, gloria al Señor. El ayer ya pasó y lo único que podemos hacer en este día y en este año es evaluarnos a nosotros mismos. Y en esa evaluación yo les hago unas propuestas que cada cual las toma o las deja. Pero yo les aseguro que va a ser de mucha ayuda para su avance, para su desarrollo en la vida material aquí, pero sobre todo en su desarrollo y en su avance en su vida espiritual en el mañana. Las propuestas que les hago, que si usted las quiere tomar o si no las quiere tomar, pues también usted es autónomo en sus decisiones. Pero yo encuentro que aquí hay unas preguntas que cada uno de nosotros, que no divagamos, que no vamos a la deriva, son: ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué dejamos a medias? ¿Qué cosas dejamos inconclusas? ¿Y qué cosas de nuestra vida debemos corregir? ¿Les parecen o no interesantes? Dejemos que el pasado simplemente nos sirva como experiencia. Si cometimos errores, para que no los volvamos a cometer. Si hicimos algo bueno, algo efectivo, y lo cumplimos en el propósito de Dios, que sigamos manejando, sigamos trabajando en esa área, en esas áreas de nuestra vida, para que, sabiendo que nos ha ido bien, sigamos haciendo lo que es correcto. Y así nos irá mejor. Pero aquellas cosas que producen en nosotros como un lamento, pero yo ¿por qué no hice aquello que debía haberlo hecho? Y entonces lo dejamos por allí inconcluso, y entonces eso trae como remordimientos, como el ay, y como ¿por qué no aproveché esa oportunidad que el Señor me estaba dando y yo no entendía? Y entonces vienen como nuestros propios reproches. ¿Pero por qué? ¿Qué me pasó? Que hice esto mal, que hice esto como no era debido. Y entonces, hermano, eso nos va a martirizar nuestra conciencia, pero al fin y al cabo nos van a ayudar a que no volvamos a incurrir en el mismo error, para que no nos siga pasando que vivamos una vida simplemente de remordimientos, sino más bien de satisfacciones, que a eso es a lo que le debemos apuntar todos nosotros, a que lo que nosotros dejemos, hagamos y seamos, produzca más bien satisfacciones. A su nombre sea la gloria. Ahora vamos al hoy, que es el que realmente importa.
Hermano, en toda la vida, lo más importante es el presente. Entonces aquí les hago también unas propuestas, que los que las quieran tomar, muy bien, y las que no las quieran tomar, pues ustedes miran a ver cómo manejan su vida. Pero estoy autorizado por el Señor para decirle a usted y para decirme a mí mismo, porque cuando uno está predicando o va a predicar la palabra, el primer oyente de la palabra que el predicador va a predicar es el mismo predicador. Uno primero se predica a sí mismo y después suelta esa palabra y la comparte con la iglesia, con el pueblo del Señor. Y esas preguntas son: presente, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy proyectando hacia las demás personas? ¿Estoy influyendo para bien o para mal sobre mi familia, sobre mis amistades, sobre mis compañeros, sobre mis hermanos en la fe? Pregúntate esta mañana, ¿qué estás proyectando con tu manera de ser o de vivir la vida cristiana frente a todos los que te rodean? Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí hay algo interesante que Jesús hizo con sus discípulos. Amén. Mateo capítulo 16, verso 18. Vamos a regresarnos un poquito para el verso, creo que el 16, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, vamos un poquito antes, donde empieza el Señor allí a preguntarle a sus discípulos: ¿quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Amén. Bueno, ahí está bien, gracias. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, o sea, a su círculo inmediato, sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos empezaron a responderle lo que ellos habían escuchado de los judíos, de los fariseos, de los escribas y de todas las gentes que ya habían escuchado hablar de el Señor. O ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, los que creían en la resurrección de los muertos. Amén. Y les voy a decir por qué. Porque a Juan el Bautista lo mataron por causa de haber dicho la verdad. Y entonces algunos que creían en la resurrección decían que él era la reencarnación de Juan el Bautista. Otros decían que Jesús era los que creían en la reencarnación, Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, hasta ahora posiblemente el Señor había quedado como medianamente satisfecho por esas respuestas que le habían dado sus discípulos. Pero ahora la más importante de las respuestas que Él quiere oír de los oídos de su propio círculo cercano es la que sigue al comienzo. Y les dice ahí, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, para un judío reconocer que Jesús era el Cristo, eso tendría que venir de Dios. No era fácil
poder decir que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, cuando ellos lo habían visto desde sus primeros años de vida. Ellos ya sabían la historia, que él había nacido de una mujer virgen, una mujer plebeya de extracción pobre, y que se decía que había sido ella, que había concebido por obra del Espíritu Santo, que eso era otra de las grandes dificultades. Hermano, si a usted alguien se le aparece por allí y le dice que fulano de tal ha sido engendrado por el Espíritu Santo, ¿usted lo cree? Seguro que no. Y ahora, para los judíos, aceptar que Jesús era el ungido de Dios, que Él era el Mesías, que los profetas habían señalado que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Hermano, eso no podía venir sino de arriba del cielo. Amén. Y Simón lo recibió. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí está la respuesta de Jesús a lo que les acabo de mencionar. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hago aquí un paréntesis. Hermano, amigo, para uno poder creer que Jesucristo es la solución a los problemas que aquejan, que afectan a la raza humana, para uno creer que el Evangelio de Cristo es la mejor vida, para uno creer que hay salvación por la fe, para uno creer que para recibir el perdón de los pecados se tiene que hacer bautizar en el nombre del Señor Jesús, y que hay un espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que está queriendo entrar a habitar en el corazón del hombre. Y sobre todo para uno creer que muy pronto regresa Cristo, quien viene a trasladar a su amada iglesia y a llevársela de esta tierra de maldad, de impiedad, y la va a llevar como su esposa a unas bodas, las bodas del Cordero allá en el cielo. Esto solamente lo puede entender a aquel que le viene del cielo. Los que ya lo entendimos, esto no nos llegó del cielo. Esto nos llegó de arriba. Esto nos llegó de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque así lo quiso Él. No habíamos hecho mérito alguno. ¿Quién de nosotros merecía el perdón de nuestros pecados? ¿Quién de nosotros merecía ser hijo de Dios o pertenecer a esta gran familia llamada la iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre? Ninguno de nosotros. Esta semana pasada publicaron unos apellidos de parte del gobierno norteamericano y decían: los que tengan estos apellidos es porque son descendientes de americanos. Y empezaron ahí una lista de apellidos, que los Johnson, que los Richards, y bueno, una serie de apellidos, que los que no tengan esos apellidos entonces no son descendientes de americanos. Y si usted que quiere pronto aspirar algún día a la ciudadanía americana y presente su apellido, por ejemplo el mío, Gómez,
para los americanos ese apellido no significa nada. Carabalí, Biafara, Mina, o cualquier apellido que usted y yo tengamos, hermano. Para ellos no significa nada. Pero le tengo una buena noticia. Ese apellido Carabalí, Biafara, Mina o Gómez, delante de la presencia del Señor, sí significa mucho. Significa todo. Y eso es lo que cuenta. ¿Para qué la ciudadanía americana? ¿Cuánta gente tiene la ciudadanía americana y la puede exhibir con orgullo? Pero si no tiene la ciudadanía allá en los cielos, si no tiene la principal visa para poder entrar a la vida eterna, ¿para qué sirve eso? A su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, hay una cuestión ahora muy importante para cada uno de nosotros. Así como para el Señor, esa declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que usted, hermano, considere en esta mañana qué concepto tenemos hoy de Jesús. ¿Qué lugar ocupa Él en nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Qué grados está marcando el termómetro espiritual de nuestras vidas? Si en ese termómetro espiritual aparece frío, o peor, tibio, o si por el contrario en ese termómetro espiritual aparece caliente. ¿Y cuál es la medida para saber cómo está nuestra vida cristiana hoy delante de la presencia del Señor? Primero, la palabra. Y segundo, el que revela la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esa palabra profética más segura es la palabra de Dios, que es la que alumbra nuestras vidas, que es la que descubre todos los secretos escondidos en el alma. Cuando tú lees la palabra de Dios, hermano, no te puedes negar cómo estás, porque la palabra de Dios es el espejo del alma. Y cuando usted se mira al espejo, ¿quién es el que tiene la razón? ¿Tú o el espejo? Hermano, hay gente como aquel gatico que tenía complejo de superioridad y se miraba en el espejo y decía: yo soy el rey de la selva. Pero el espejo le decía: no, señor, usted es un gatico. Y una de las pruebas que él no era el rey de la selva y se estaba engañando a sí mismo, ¿cuál era? Que en vez de rugir, seguía diciendo miau. Hermano, a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y aunque nos miramos en el espejo del alma, que es la palabra de Dios, nosotros nos creemos ya como un producto terminado.
que no necesitamos más buscar de la presencia del Dios, que ya con lo que somos hasta ahora estamos completos, nos sentimos autosuficientes. Hermano Gatico, perdón, hermano cristiano, no te engañes a ti mismo. Tú no eres el león, tú no eres el rey de la selva. Tú no eres un cristiano fiel y verdadero todavía. Tú eres una materia prima que en las manos de Dios está en proceso de formación. Dios nos está formando. Dios nos está creando. Dios nos está remodelando. Dios nos está repotenciando y en Dios nos estamos reinventando. A su nombre sea la gloria. Y sabe que el Señor cada día a través de la enseñanza de su palabra, la que tú escuchas desde el púlpito o a través de las redes sociales, o la que tú mismo recibes por revelación de Dios cuando lees la Biblia, lo que Dios está es puliéndonos. Dios nos está quitando resabios del pasado. Dios nos está quitando esos residuos de la vida vieja, aquellas cosas que están estorbando nuestro avance, nuestro desarrollo, nuestra formación espiritual. Pero también asimismo Dios nos está otorgando, nos está regalando otras cosas que no teníamos y que nos estaban haciendo falta para que nuestro diario vivir sea feliz. Y no solamente feliz, sino que para que nosotros vayamos al camino de la perfección. Y hablábamos de un termómetro espiritual. Hermano, ese termómetro espiritual, fríos. Fríos son los que viven un evangelio sin propósito. Cristo para ellos no es la prioridad. Ellos, como muchos, van alguna vez a los templos cuando hay algún evento especial. Pero Cristo para ellos no es la mira, no es la meta. Simplemente viven la vida como la vida misma se les va presentando. Al son que me toquen, bailo. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y muchos todavía van en ese sentido, van por ese camino. Y es porque están fríos en su vida espiritual, en su termómetro espiritual. Pero hay algo peor todavía que la frialdad, y es la tibieza. Y colóquense los cinturones porque va a haber turbulencia, hermano. Esto no lo quería decir, pero hay que decirlo, hermano. Los tibios, mire la característica de los tibios. ¿Quieren escucharlas? Los tibios conocen a Dios. Sí, Señor, conocen a Dios. Han tenido experiencias con el Señor. Han oído el Evangelio. Saben versículos. Saben dónde está la iglesia, etcétera, etcétera. Saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. ¿Y la Biblia qué dice respecto a esto? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
A eso se le conoce en jurisprudencia pecar por omisión. Los tibios tienen su corazón dividido, quieren y desean lo de Dios, pero también al mismo tiempo son seducidos por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Estos, los tibios, todavía no han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los tibios no se quieren sujetar a la autoridad de Dios, y es porque no pueden, porque son incapacitados. Pues su tibieza los ha llevado a sentirse impotentes. Son muy vulnerables. La tentación la cede con mucha facilidad. Viene la moda y dicen, la moda no incomoda. Y siguen por la corriente del mundo. Los tibios, Dios a los tibios les hace una fuerte amonestación en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis, por favor, 3:15. Dice el Señor a la iglesia en la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Hermano, esa amonestación, ojalá fueses frío o caliente, indica que ser tibio es la peor cosa o en el peor estado en el cual puede estar un creyente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Y cuál es la causa? Más adelante nos sigue diciendo. Porque tú dices, y yo lo voy a parafrasear lo que dice allí. Vea, yo ahora tengo vestido, tengo una casa más o menos confortable o muy confortable. Tengo una situación económica definida. Tengo buena salud. Estoy rodeado de muy buenos amigos. Los bancos, yo tengo con ellos un buen prestigio. Me llaman y me ofrecen créditos porque me he comportado bien en la vida crediticia. He pagado mis deudas, estoy al día en todo. Entonces, ¿yo para qué? Si ya con lo que tengo me siento bien. Me siento bien. Eso dijo el gatico. Amén. Pero ante los ojos de Dios, que es a quien nosotros debemos darle cuentas, la opinión que Dios ahorita, yo la cambiaría. No es tanto la opinión que usted y yo tengamos de Jesús, sino volteando las cosas. ¿Cuál es la verdadera opinión que Dios tiene acerca de mí? Eso es lo que a mí me debe interesar. Eso es lo que a mí me debe importar, porque al final de cuentas, eso es lo que vale delante de Dios. Y delante de Dios no valen excusas. Delante de Dios nadie puede sobreponer justificaciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
¿Ah? Qué halagos tan tremendos nos hace el Señor a los tibios. ¿Ah? Sigamos. ¿Cuáles son las características de los tibios? Mire, los tibios dicen estar satisfechos con lo que son y que no necesitan consagrarse a Dios, que no necesitan mejorar sus caminos, que no necesitan mejorar sus obras. Se sienten satisfechos a sí mismos. Los tibios quieren unir su vida sentimental con una persona inconversa. Ese texto de Corintios cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ese para ellos no cuenta. Lo que cuenta es lo que mi corazón sienta. Hermano, si uno se dejara llevar por los deseos de su corazón, estaríamos todos perdidos. Porque la palabra del Señor dice muy claro, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. No te dejes llevar por los deseos de tu corazón. Déjate guiar más bien por la guía del Espíritu Santo de Dios y por el consejo de su palabra. Yo no he visto ningún creyente que ha desobedecido la palabra y sentimentalmente se ha unido a una persona no creyente que pueda decir, yo tengo un matrimonio feliz, vivo rico, vivo sabroso. No, hermano, siempre hay algo allí que falla. Y perdónenme la comparación. Un matrimonio de un cristiano con un inconverso, y no se lo digo a los que no son creyentes después de casados, porque estaríamos hablando mal. Los que ya se convirtieron y les tocó un no creyente como esposo, pues el no creyente todavía no es responsable, porque no tiene o no tenía la conciencia que un creyente sí la tiene. Amén. Y la comparación, hermano, cuando la Biblia dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, yo comparo un matrimonio de un convertido con un no convertido, y a veces hasta de dos convertidos que no hicieron la voluntad de Dios para escoger la pareja que va a ser la compañía y el complemento para el resto de su vida. Es como el matrimonio de una vaca con un caballo. Mientras él relincha, ella dice por allá, mu. Mientras él va por allá con sus intereses llevando las cargas, a la vaca siempre le están ordeñando y sacando la leche. Y no hay compatibilidad ninguna. Se lo puedo asegurar, hermano. Y un matrimonio así es un matrimonio disyunto. No coordina. No es el complemento ideal. Hermano, si tú, ¿quién más que Dios sabe qué necesitas? Pídeselo al Señor. Y el Señor te va a dar lo mejor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Tibios, los que quieren servir a Dios y no se han arrepentido de su pecado. Hay gente que tiene como cosa, digámoslo, sin mucha importancia el púlpito.
servicio a Dios. Ser un líder que debe ser ejemplo a los demás a través de su trabajo, de su llamado de Dios. Hermano, terrible esto que se pueda ver, que una persona que está en el altar y que llevando a la gente a la luz de Cristo, él todavía viva en tinieblas a causa del pecado. Y cuando uno mismo hace eso y se complace en eso, es una viva señal de que va a ser vomitado de la boca de Dios. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Y esto que sigue. Los tibios son fans de los predicadores halagadores que hablan de prosperidad, de autoestima, de milagros, pero evitan a los que predican contra el pecado, los que predican de la necesidad de vivir en santidad, de los que predican sobre la necesidad de orar y de los que predican sobre la necesidad de consagrarse a Dios. Eso es una viva señal de que usted es tibio, hermano. No, me voy a cambiar de iglesia porque es que, allá la están tirando muy duro. Me voy para donde Milton, que allá sí se puede hacer lo que se quiera. Me voy para donde fulano de tal, que allí predican que allá uno se convierte y entonces empiezan a lloverle millones del cielo. Mentiras del diablo. El diablo, como los que reclutan personas para convertirlas en drogadictos. ¿Cuál es la estrategia de estos comerciantes de la droga? Se van a los colegios y el hombre le regala la dosis, le regala el dulcecito al muchacho o se la vende bien barata. Y el muchacho inocente acepta esa invitación, ese caramelo, y se lo come. O esa pequeña porción de aquella droga alucinógena, la consume. Y eso lo va haciendo poco a poco adicto. Y entonces ahí potencialmente hay un nuevo cliente, que usted sabe que el narcotráfico no se sacia y ellos quieren tener ganancias enormes. ¿Y a costa de qué? De matar a esta pobre humanidad y de llevarla por el túnel de la esclavitud de la adicción. Y así hoy día hay iglesias especializadas en darle caramelo a la gente, a entretener a la gente, a seducir a la gente, para que la gente se haga un seguidor, no de Cristo, sino un seguidor del predicador de ese lugar, un seguidor de determinada ideología. Hermano, el mundo está lleno de seguidores de ideologías, de seguidores de personas, pero el único que nos manda a que le sigamos a Él y nos irá bien se llama Jesús. Alabanzas a su nombre. Como ya Dios no es su prioridad, los tibios se buscan todos los pretextos para no ir a ofrecerle culto a Dios. Los invitan a un matrimonio, los invitan a unos cumpleaños y así tengan dolor de muela, gripa o lo que sea, se van porque ¿cómo me voy a perder el cumpleaños? ¿Cómo me voy a perder la ceremonia? Ay, hermano, pero cuando de ir a culto se trata,
cualquier pequeña molestia. No, hermano, es que amanecí enfermo. Amanecí de muerte. Siempre buscando el mínimo pretexto para no venir y rendirle culto a Dios. Otro dirá, es que allá va fulano de tal que no me cae bien. Hermano, ese que no te cae bien también fue redimido por la sangre de Cristo. Y tú estás en el deber de perdonarle. Si fue que te hizo algo que te ofendió, si fue que tal vez esa persona te defraudó en tu confianza, no fue leal a un secreto que tú le dijiste y él lo divulgó y entonces allí se quebró esa amistad. Otro dirá, yo no voy allá a esa iglesia porque eso está lleno de hipócritas. Pues el que no quiere ir a la iglesia, que porque allí en la iglesia está lleno de hipócritas por un tiempo, se tendrá que ir al infierno y con esos mismos hipócritas se va a quedar por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermano, para Dios no hay excusas. Él no tuvo ninguna excusa. Él no vio en nosotros sino gente necesitada. Él no vio en nosotros sino gente perdida. El maligno, el príncipe de este siglo, nos había despojado, nos tenía tan amargados, nos tenía tan manipulados, nos tenía en sus manos de una forma tan vil y despreciable que nosotros habíamos sido reducidos a un bocado de pan. Pero el Señor no miró eso en nosotros. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él no hizo ninguna excusa. Ay, es que yo salvar a aquel tan feito. No. Yo salvar a aquel tan borrachito. No. Yo salvar a aquel drogadicto. No. Yo salvar a aquella muchacha de vida licenciosa. No. El Señor no miró eso. El Señor miró ese gran potencial que hay en usted y hay en mí y hay en todos los que están conmigo aquí en este lugar esta mañana, que lo único que lo movió a Él para venir y salvarnos fue el gran amor que Él tuvo y sigue teniendo por usted, por mí y por la perdida humanidad. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Los tibios no son fieles ni leales a Dios, mucho menos leales a sus hermanos y a su familia. Hermano, eso éramos nosotros antes de conocer a Dios. Desleales. Personas que ni confiábamos en nadie, ni nadie confiaba en nosotros. Porque el que las hace las piensa. El que es mentiroso piensa que todos los demás son mentirosos. El que es tacaño piensa que todos los demás son tacaños. El que es lo que es, para no mencionar todas esas cosas, piensa que todos los demás también son. Pero no se equivoque, hermano. Aquí cada cual dará cuenta a Dios por lo que hoy es, no por lo que fue ayer. Recuerda, el ayer ya pasó. Lo que tú debes construir es el hoy, para que el mañana, o sea el futuro, sea cada vez mejor. Por favor, colóquense sobre sus pies. Hermanos, los tibios no reconocen sus errores.
y le echan la culpa a los demás. Recordemos aquella escritura que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermano, el Señor tiene todas las herramientas. El Señor nos dota de todo su conocimiento, su sabiduría y todo lo que usted y yo necesitamos para que nuestro termómetro espiritual marque una temperatura caliente. Son a esas personas a las que en este día el Señor está tratando con ellos. Y nos dice aquí el apóstol: así que todos los que somos perfectos, vea que sí se puede ser perfecto. En Dios se puede ser perfecto. A mi manera nunca lograré ser perfecto, pero a la manera de Dios siempre seremos perfectos. Amén. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y tenemos allí en la iglesia, en la Biblia, una nube de testigos, de hombres que se dejaron usar por el Señor, que se pusieron en las manos de Dios, y el Señor los fue formando a su imagen y semejanza. El Señor fue formando en ellos un carácter semejante al carácter de Cristo. El Señor empezó todos los días, así como el alfarero, a quitarle las inmundicias, lo que estorba, los residuos del pasado, y va siendo una vasija diferente, va siendo una vasija nueva, va siendo una nueva creación. La palabra del Señor nos dice muy claro: todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres tú que el Señor te haga para este año 2026 una persona nueva? Entonces, levanta tus manos y adora a tu Dios y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, trata con mi corazón. Estoy lidiando con la incredulidad, estoy lidiando con la vanidad, estoy lidiando contra mis propios deseos, estoy lidiando, oh Señor, contra mis propios conceptos, estoy lidiando en contra de mi egoísmo. Pero si tú me ayudas, seguro que cambiaré, seguro que seré transformado, seguro que seré una nueva creación en tus manos, Señor. Gracias, gracias te doy, oh Padre del cielo, en el nombre de Jesús.